Adelaide Farnsworth nunca pensó que su vida pudiera cambiar en un instante. A los 22 años se había graduado en una escuela de arte y soñaba con una carrera como ilustradora de libros infantiles. Su pelo rojo suelto y su nariz pecosa le daban el aspecto de una colegiala perpetua, pero sus ojos color ámbar estaban llenos de inteligencia. Aquella noche, Adelaida aceptó a regañadientes ir a la fiesta con su amiga. La música atronaba, el bajo retumbaba en su pecho mientras ella se apoyaba en la pared y observaba a los bailarines. De repente, alguien la golpeó y el contenido de su vaso se derramó sobre su blusa. «Mierda, lo siento», dijo una voz masculina grave. Adelaida levantó la vista y se encontró con la mirada de un hombre alto de unos 30 años. Llevaba el pelo oscuro cuidadosamente peinado hacia atrás y en sus ojos grises se leía un sincero pesar. «Soy Milligan, Milligan Blackwood. ¿Puedo compensarte?» Así comenzó la historia de Adelaida y Milligan. Él era un exitoso hombre de negocios, propietario de una pequeña pero rentable empresa de repuestos para automóviles. Milligan encantó a Adelaide con su confianza y galantería. La llevaba a restaurantes caros, le hacía regalos exquisitos, la colmaba de cumplidos. «Eres la mujer más increíble que he conocido», le decía mirándola a los ojos. Adelaida se derritió ante sus palabras. Por primera vez en su vida se sintió realmente especial. Milligan estaba atento a cada detalle. Memorizaba sus comidas favoritas, sus flores preferidas, incluso sus pequeños hábitos. Sin embargo, había momentos que hacían recelar a Adelaide. Una vez, cuando llegaba tarde al trabajo, Milligan la llamó 7 veces seguidas. Cuando ella le devolvió la llamada, él estaba furioso. «¿Dónde has estado? ¿Por qué no contestabas?» Estaba preocupado. Su voz temblaba de rabia y Adelaida sintió una punzada de miedo. Pero Milligan se calmó rápidamente y se disculpó, atribuyendo su comportamiento a sus fuertes sentimientos hacia ella. Adelaide decidió que era una muestra de su amor y preocupación. En otra ocasión, en una fiesta en casa de una amiga, Adelaide estaba conversando animadamente con un viejo amigo. Milligan se acercó, le rodeó la cintura con el brazo con tanta fuerza que le dolió y se la llevó, sin apenas dejarla despedirse. «Prestas demasiada atención a otros hombres», le dijo después. «Es una falta de respeto hacia mí». Adelaida se quedó perpleja, pero decidió que Milligan solo estaba celoso. Intentó convencerse de que era normal, que era una prueba más de su amor. A los 6 meses de relación, Milligan le propuso matrimonio. Fue romántico, una cena a la luz de las velas, un anillo de diamantes, arrodillarse. Adelaide aceptó sin dudarlo. Estaba segura de haber encontrado a su alma gemela. La boda fue un acontecimiento fastuoso. Los padres de Adelaide, sencillos profesores de una pequeña ciudad, se quedaron atónitos ante la magnitud de la celebración. Milligan insistió en pagar todos los gastos. «Ahora eres parte de mi familia», le dijo a Adelaide. «Me ocuparé de todo». Tras su luna de miel en las Maldivas, comenzó la rutina de la vida matrimonial. Milligan sugirió a Adelaide que dejara su trabajo. «¿Por qué necesitas trabajar? Puedo mantenernos a los dos. Será mejor que cuides de la casa y de ti misma para que siempre puedas estar guapa para mí». Adelaida dudó. Le encantaba su trabajo, soñaba con desarrollarse como artista. Pero Milligan fue persistente y ella accedió, pensando que podría pintar en casa. Poco a poco, la vida de Adelaide empezó a cambiar. Milligan criticaba cada vez más su elección de ropa, su maquillaje, su pelo. Insistió en que cambiara su estilo por uno más propio de la esposa de un hombre de éxito. Adelaide accedió, pensando que le ayudaría a estar a la altura de su nuevo estatus. El círculo social de Adelaide también empezó a estrecharse. Milligan desaprobaba a sus antiguas amigas, calificándolas de poco serias o malas influencias. Insistió
en que pasara más tiempo con sus colegas y sus esposas. Son contactos útiles, querida. Debes aprender a socializar en nuestro círculo. Adelaida se sentía incómoda en estas reuniones, donde las conversaciones giraban en torno al dinero, el estatus y los cotilleos, pero intentaba ajustarse a las expectativas de su marido. El control de Milligan se hizo cada vez más evidente. Empezó a controlar el teléfono de Adelaide, explicando que estaba preocupado por su seguridad. Insistió en tener acceso a su correo electrónico y redes sociales. Marido y mujer no deberían tener secretos el uno para el otro, dijo. Adelaida se sintió incómoda, pero no pudo oponerse. Al fin y al cabo, ¿no es así como se comportan los cónyuges enamorados? La relación con los padres de Adelaide también había cambiado. Milligan los consideraba yo y no quería perder el tiempo visitándolos. Insistía en que Adelaide los llamara con menos frecuencia y no hablara de su vida. Es nuestra vida privada, querida. No necesitas involucrar a extraños en ella. Adelaide intentó objetar, pero Milligan tenía un don para la persuasión. Habló de lo importante que era centrarse en su propia familia, de cómo los padres podían afectar negativamente a su relación. Poco a poco, las llamadas a casa se hicieron menos frecuentes y las visitas más cortas. Las finanzas también pasaron a estar bajo el control de Milligan. Insistió en administrar todo el dinero, explicando que su experiencia en los negocios. No es que no lo sepas, cariño, confía en mí. Adelaide recibía dinero de bolsillo para pequeños gastos, pero cualquier compra importante requería la aprobación de su marido. A pesar de su creciente malestar, Adelaide se convenció de que todo estaba bien. Milligan la quiere, se preocupa por ella, le proporciona una vida cómoda. ¿No es eso con lo que sueña toda mujer? Pero a veces, mirando sus pinturas y pinceles intactos, Adelaide sentía una aguda nostalgia de su antigua vida. Echaba de menos a sus amigos, su trabajo, su libertad de expresión. Sin embargo, estos pensamientos eran rápidamente suplantados por la culpa. ¿Cómo podía sentirse insatisfecha cuando lo tenía todo para soñar? El año de matrimonio pasó volando. Adelaida se había convertido en la esposa perfecta, siempre bien peinada, siempre dispuesta a apoyar a su marido, nunca cruzándose con él en público. Pero en su interior crecía una sensación de vacío y soledad. Una noche, cuando Milligan llegaba tarde al trabajo, Adelaide sacó su viejo cuaderno de bocetos. Empezó a dibujar, y en el papel apareció la imagen de un pájaro en una jaula dorada. El pájaro miraba al cielo más allá de los barrotes con anhelo y miedo. El sonido de una llave en la cerradura hizo que Adelaida se estremeciera. Escondió rápidamente el dibujo y saludó a su marido con una sonrisa. Pero algo había cambiado en su interior. Por primera vez se dio cuenta de que su vida se había convertido en una jaula de oro, y esta constatación la asustó más de lo que podía admitir. A medida que pasaban los meses, la vida de Adelaide Farnsworth Blackwood se volvía más y más confinada. La enorme mansión que antes le había parecido el palacio de un cuento de hadas, ahora le parecía una lujosa prisión. Cada mañana se despertaba con una pesadez en el pecho que no podía explicar. Una mañana, Adelaida decidió llamar a su mejor amiga, Zoe. Hacía semanas que no hablaban y Adelaide echaba de menos sus conversaciones. «Lo siento, pero ahora no puedo hablar», dijo Zoe con voz tensa. «Quizá en otra ocasión». Adelaida se quedó perpleja. Zoe nunca se había negado a hablar. Quería volver a llamar más tarde, pero Milligan, al notar su cara de disgusto, le dijo: «Querida, te dije que tus viejos amigos no te aprecian. Ahora eres la mujer de un hombre de éxito y están celosas. Estarías mejor relacionándote con las esposas de mis socios». Adelaida sintió una punzada de duda, pero asintió. Quizá Milligan tuviera razón. Quizá sus antiguos amigos estaban realmente celosos de ella. Los días se fundieron en una monótona rutina.
Adelaide se afanaba por la casa, conociendo a las esposas de los colegas de Milligan, pero se sentía cada vez más sola. Intentó pintar, pero cada vez que cogía un pincel, oía la voz de su marido. ¿Por qué perder el tiempo con estos garabatos? Mejor haz algo útil. Una noche, Adelaide decidió preparar una cena especial para Milligan. Pasó horas preparando sus platos favoritos. Cuando Milligan llegó a casa, ella puso la mesa con orgullo. ¿Qué es esto?, preguntó él frunciendo el ceño. Tus platos favoritos, respondió Adelaide con una sonrisa. ¿Recuerdas que dijiste que te gustaba el pollo asado con romero? Milligan sacudió la cabeza. Nunca dije nada parecido. Debes de estar confundiéndome con otra persona. No como fritos, ya lo sabes. Adelaida se quedó paralizada, confundida. Estaba segura de que Milligan se lo había dicho, pero ¿realmente podía estar confundida? Lo siento, murmuró. Debo haber cometido un error. No pasa nada, querida, dijo Milligan con condescendencia. Ten más cuidado la próxima vez. Pediré algo en el restaurante. Este incidente no fue aislado. Cada vez más, Adelaida se sorprendía a sí misma cuestionando sus propios recuerdos y su juicio. Milligan le decía a menudo que había entendido o recordado algo mal. Te estás volviendo muy despistada, querida, le decía con preocupación. Quizá deberías ver a un médico. Adelaide empezó a llevar un diario, anotando los acontecimientos del día para no olvidarlos. Pero cuando Milligan lo descubrió, se enfadó. ¿Por qué haces esto? ¿No confías en mí? Tira esa tontería de una vez. Adelaide obedeció, sintiéndose culpable por haber disgustado a su marido. La situación financiera también había cambiado. Un día Milligan le informó de que, debido a problemas en el negocio, necesitaban ahorrar dinero. He cerrado tu tarjeta de crédito, cariño, le dijo. Ahora, si necesitas algo, dímelo y lo compraré. Adelaida se sintió impotente. Ahora tenía que pedir permiso hasta para comprar un cepillo de dientes nuevo. ¿Pero qué pasa con mis gastos personales?, preguntó tímidamente. ¿Qué gastos personales?, se preguntó Milligan. Tienes todo lo que necesitas. Si necesitas algo, yo lo compraré. ¿Para qué necesitas dinero? Adelaida quiso objetar, pero no encontró palabras. Realmente, ¿para qué necesitaba dinero? Tenía todo lo que necesitaba, pero la sensación de incomodidad no la abandonaba. Las relaciones con sus padres eran cada vez más tensas. Milligan insistía en que la visitaran con menos frecuencia. Tu madre critica constantemente nuestro estilo de vida, se quejaba. Está dañando nuestra relación. Adelaide no recordaba que su madre criticara nada, pero tal vez no se había dado cuenta. Empezó a llamar a sus padres con menos frecuencia, sintiéndose culpable por molestar a su marido. Un día, cuando Adelaide decidió llamar a su madre, Milligan entró de repente en la habitación. ¿Con quién estás hablando?, preguntó bruscamente. Con mamá, respondió Adelaida, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Dame el teléfono, exigió Milligan. Cogió el teléfono y empezó a hablar con su suegra. Adelaide solo pudo oír su parte de la conversación, pero por su tono se dio cuenta de que no estaba contento. Mira, Adelaide y yo somos felices. No necesitamos tus consejos sobre cómo vivir nuestras vidas. Si sigues interfiriendo en nuestras vidas, tendremos que limitar la comunicación. Cuando terminó de hablar, Adelaida se quedó estupefacta. ¿Por qué has hecho eso?, preguntó con voz temblorosa. Estoy protegiendo nuestro matrimonio, respondió Milligan con firmeza. Tus padres intentan manipularte, ponerte en mi contra. No puedo permitirlo. Adelaida quiso objetar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Quizá Milligan tenía razón. Quizá no se da cuenta de que sus padres intentan interferir en sus vidas. Cada día que pasaba, Adelaide sentía que se perdía a sí misma. Dejó de pintar, de ver a sus amigos, de expresar sus opiniones. Su vida giraba en torno a las necesidades y deseos de Milligan. Una mañana,
Al mirarse al espejo, Adelaide apenas reconoció a la mujer que la miraba. ¿Dónde había ido a parar la artista segura de sí misma? ¿Dónde habían ido a parar sus sueños y ambiciones? Intentó hablar de ello con Milligan, pero éste la ignoró. «Solo estás cansada, querida», le dijo. «Quizá deberías descansar más. Puedo conseguirte una cita con un consejero si quieres». Adelaida asintió, sintiéndose aún más perdida. ¿Quizá realmente le pasaba algo? ¿Quizá era ella la culpable de sus problemas? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Adelaida pasaba cada vez más tiempo en casa, temerosa de hacer algo mal, de decir algo equivocado. Se convirtió en una sombra de sí misma, siempre buscando la aprobación de Milligan. Una noche, cuando Milligan se quedó trabajando hasta tarde, Adelaide encontró fuerzas para sacar un viejo álbum de fotos. En las fotos vio a su antigua yo, sonriente, rodeada de amigos, con un pincel en la mano. Las lágrimas rodaron por sus mejillas al darse cuenta de lo lejos que se había alejado de aquella chica. El ruido de la puerta al abrirse la hizo estremecerse. Escondió rápidamente el álbum y se secó las lágrimas. Milligan entró en la habitación con una sonrisa. «¿Qué tal el día, querida?», le preguntó. «Bien», mintió Adelaida intentando devolverle la sonrisa. Pero en algún lugar de su interior, en una parte de su alma que Milligan aún no podía controlar, comenzó una pequeña semilla de duda. ¿Era esta realmente la vida que había elegido? ¿Era esto realmente lo que se merecía? Adelaide Farnsworth Blackwood se asomó a la ventana y observó cómo Milligan subía a su Mercedes negro. En cuanto el coche dobló la esquina, sintió que la tensión se relajaba un poco. La casa, que le había parecido una jaula, se sintió de pronto un poco más espaciosa. Con inquietud, sacó de un escondite del armario un viejo teléfono móvil que le había regalado su padre las pasadas Navidades. Milligan no sabía que existía. Adelaide lo encendió y la pantalla cobró vida, mostrando docenas de llamadas perdidas y mensajes de sus padres. Con dedos temblorosos marcó el número de su madre. Tras 2 pitidos se oyó una voz nativa. «¿Adelaida? ¿Eres tú, cariño?» «Sí, mamá», susurró Adelaida, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. «Soy yo». «Oh, menos mal. Estábamos tan preocupados. ¿Por qué no contestabas al teléfono? ¿Qué está pasando?» Adelaida cerró los ojos intentando contener las lágrimas. ¿Cómo iba a explicarle a su madre lo que estaba pasando cuando ni ella misma lo entendía del todo? «No pasa nada, mamá», mintió. «He estado muy ocupada. Milligan tiene mucho trabajo que hacer». «Cariño», la voz de su madre se puso seria. «Papá y yo estamos preocupados. Has cambiado. Ya no pintas, no sales con tus amigos, no eres tú». Adelaida sintió que 2 sentimientos luchaban en su interior. El deseo de abrirse a su madre y el miedo a la reacción de Milligan si se enteraba de esta conversación. «De verdad que no pasa nada, mamá», dijo, intentando sonar convincente. «Es que la vida ha cambiado. Ahora estoy casada, tengo otras responsabilidades». «Pero, Adelaida, el matrimonio no tiene por qué significar renunciar a ti misma», objetó su madre con suavidad. Estas palabras golpearon a Adelaida como un rayo. «Renuncia a ti misma». ¿No era eso lo que había estado haciendo todo el tiempo? «Tengo que irme, mamá», dijo rápidamente. «Te llamo luego». Cuando terminó de hablar, Adelaida volvió a guardar el teléfono en su escondite. El corazón le latía como loco. Se sentía culpable por mentir, pero aún más culpable por permitirse dudar de Milligan. Por la noche, cuando Milligan llegó a casa, Adelaide lo recibió con una sonrisa, como de costumbre, pero en su interior se desató una tormenta de emociones. «¿Qué tal el día, querida?», le preguntó Milligan besándole la mejilla. «Bien», respondió Adelaide. «¿Y a ti?» «Bien», sonrió Milligan. «Hice un trato importante. Deberíamos celebrarlo».
Sacó una cajita de terciopelo del bolsillo. Dentro había un delicado collar de diamantes. «Oh, Milligan», exhaló Adelaide. «Es precioso. Solo lo mejor para mi reina», dijo él, ajustándole el collar al cuello. En ese momento, Adelaide sintió una oleada de amor por su marido. ¿Cómo podía dudar de él? Se preocupaba por ella, le daba lo mejor. ¿No es eso lo que toda mujer sueña? Pero al día siguiente, Milligan mostró su otra cara. Adelaide rompió accidentalmente un jarrón regalado por su madre. «Eres completamente torpe», gritó Milligan. «Ese jarrón era una reliquia familiar». Su rostro se contorsionó de ira, y Adelaida dio instintivamente un paso atrás. «Lo siento, no era mi intención», murmuró. «Compraré uno nuevo». «¿Lo harás?» Milligan sonrió. «¿Con qué dinero? No tienes ni un céntimo». Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Adelaida se sintió pequeña e indefensa. «Podría vender algunas de mis joyas», sugirió. Milligan se rió, pero no había alegría en su risa. «¿Lo has olvidado? Te regalé todas esas joyas. Son mías». Adelaida se quedó callada, sin saber qué decir. Milligan se acercó a ella y la cogió por la barbilla, obligándola a mirarle a los ojos. «Escucha, cariño», dijo ahora con más suavidad. «No pretendía disgustarte. Ten cuidado en el futuro, ¿vale?» Adelaida asintió, aliviada de que la tormenta hubiera pasado. Incluso se sintió agradecida a Milligan por perdonarla tan rápidamente. A medida que pasaban los días, Adelaida seguía comunicándose en secreto con su familia. Cada conversación era como un soplo de aire fresco, pero siempre le dejaba un amargo sabor a culpa. Un día, durante otra llamada secreta, el padre de Adelaida preguntó: «Cariño, ¿seguro que estás bien? Podemos venir si quieres». Adelaida se quedó helada. Una parte de ella deseaba desesperadamente decir que sí, pedir ayuda. Pero el miedo era más fuerte. «No, papá, no hace falta», respondió. «No pasa nada, de verdad». Después de aquella conversación, Adelaida permaneció sentada en el suelo del camerino durante largo rato con los brazos rodeándole las rodillas. Se sentía hecha pedazos. Por un lado, estaba su amor por Milligan, su gratitud por todo lo que estaba haciendo por ella. Por otro, un miedo creciente y la sensación de que se estaba perdiendo a sí misma. Aquella tarde Milligan regresó a casa muy animado. Rodeó a Adelaide con su brazo y la hizo girar alrededor de la habitación. «Tengo grandes noticias, querida», exclamó. «Nos vamos de vacaciones. 2 semanas en las Maldivas, solos tú y yo». Adelaida sintió que el corazón le latía más deprisa. Unas vacaciones sonaban maravillosas, pero la idea de estar completamente aislada de su familia durante 15 días la aterrorizaba. «Es maravilloso», dijo, intentando sonreír. «¿No estás emocionada?» Milligan frunció el ceño. «No, estoy muy contenta», respondió rápidamente Adelaida. «Solo un poco cansada». Milligan sonrió y le acarició la mejilla. «No pasa nada. Ya descansarás en las Maldivas. Yo cuidaré de ti». Aquella noche, tumbada junto a un Milligan dormido, Adelaida pensó en el viaje que se avecinaba. Una parte de ella estaba emocionada ante la perspectiva de unas vacaciones de lujo, pero la otra parte sentía que los muros de la jaula invisible se apretaban cada vez más. Los días siguientes transcurrieron en preparación del viaje. El propio Milligan eligió atuendos para Adelaida, decidió qué joyas llevaría. «Tienes que estar perfecta», le dijo. «Eres mi esposa». Adelaide asentía y sonreía, pero una sensación de inquietud crecía en su interior. Se dio cuenta de que en la isla dependería completamente de Milligan. El día antes de partir, Adelaide se tomó un momento para llamar a sus padres. Sabía que sería su última oportunidad de hablar con ellos en los próximos 15 días. «Nos vamos a las Maldivas», informó a su madre. «Oh, eso es maravilloso, cariño», se alegró su madre. «Espero que pases unas buenas vacaciones». Adelaida quiso decir algo más,
tal vez insinuar sus temores, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sí, será estupendo, dijo en su lugar. Cuando terminó de hablar, Adelaida sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó rápidamente al oír los pasos de Milligan. ¿Estás lista, querida?, preguntó entrando en la habitación. Sí, casi, respondió Adelaida intentando que su voz sonara alegre. Milligan se acercó y la abrazó por detrás, mirando su reflejo en el espejo. Vamos a ser la pareja más guapa de la isla, dijo orgulloso. Adelaide se quedó mirando su reflejo e intentó ver la pareja feliz que veía Milligan, pero lo único que vio fue la hermosa jaula dorada en la que se encontraba encerrada. La noche antes de partir, Adelaide no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en su vida, en cómo había cambiado en el último año. Antes había sido una persona independiente, creativa y con grandes planes de futuro. Ahora se sentía como una muñeca que Milligan vestía y exhibía. Pero al darse cuenta de ello, se sintió culpable. ¿No la quiere Milligan? ¿No la cuida? ¿No le da lo mejor de todo? ¿Quizá es ella la desagradecida que no aprecia lo que tiene? Estos pensamientos daban vueltas en la cabeza de Adelaida, sin darle paz. No sabía qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Dónde acaba el cariño y empieza el control? ¿Dónde está el límite entre el amor y la obsesión? Por la mañana, mientras se preparaba para ir al aeropuerto, Adelaida se miró en el espejo. Estaba impecable, ropa cara, maquillaje perfecto, joyas, pero los ojos, vio miedo e incertidumbre en sus ojos. ¿Estás lista, cariño?, Milligan llamó desde el pasillo. Sí, ya voy, respondió Adelaida respirando hondo. Echó un último vistazo a la habitación donde estaba escondido su teléfono secreto, su único vínculo con su vida pasada. Luego, con el corazón encogido, salió de la habitación y cerró la puerta tras de sí. El regreso de las Maldivas supuso para Adelaide Farnsworth Blackwood la vuelta a la realidad de la que había intentado escapar. 2 semanas en el paraíso, llenas de sol, mar y la constante atención de Milligan, parecían ahora un sueño lejano. En cuanto cruzaron el umbral de su casa, Adelaide volvió a sentir que unos muros invisibles se cerraban a su alrededor. «He echado mucho de menos mi hogar», dijo Milligan dejando las maletas en el pasillo. «¿Y tú, querida?». Adelaide asintió, incapaz de articular palabra. Solo podía pensar en el teléfono oculto y en la oportunidad de hablar por fin con sus padres. «Iré a deshacer las maletas», dijo, intentando que su voz sonara lo más informal posible. Milligan asintió, inmerso ya en la consulta de los correos electrónicos del trabajo en su smartphone. Adelaide se apresuró a entrar en el dormitorio, cerró la puerta tras de sí y, asegurándose de que Milligan no la seguía, sacó el teléfono de su escondite. Con dedos temblorosos lo encendió y la pantalla cobró vida, mostrando docenas de llamadas y mensajes perdidos. A Adelaida se le encogió el corazón. Imaginó lo preocupados que habían estado sus padres todo este tiempo. Sin dudarlo, marcó el número de su madre. «¿Adelaide?». La voz de su madre sonaba preocupada. «¿Eres tú, cariño?». «Sí, mamá», susurró Adelaida, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ya he vuelto». «Menos mal. Papá y yo estábamos muy preocupados. No contestaste durante 15 días». Adelaida cerró los ojos, tratando de contener sus emociones. «Lo siento, mamá. Estábamos en las Maldivas, no pude llamar». «Cariño», la voz de su madre se volvió seria. «Tenemos que hablar. Tu padre y yo estamos preocupados por ti. Este aislamiento, estas llamadas poco frecuentes, no es propio de ti». Adelaide sintió que algo en su interior se quebraba. Las palabras que había guardado durante tanto tiempo estallaron. «Mamá, yo no sé qué hacer. Milligan está...». De repente, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Adelaide se giró horrorizada y vio a Milligan de pie en la puerta. Tenía la cara contorsionada por la rabia. «¿Qué pasa?».
gruñó, mirando el teléfono que Adelaide tenía en la mano. Adelaide se quedó paralizada, incapaz de pronunciar palabra. El teléfono cayó de sus dedos debilitados. Milligan se adelantó y cogió el aparato. ¿Con quién hablabas? Su voz era tranquila, pero se podía oír la amenaza en ella. Es... Adelaida no encontraba las palabras. Milligan miró la pantalla del teléfono y su rostro se ensombreció aún más. ¿Tu madre? ¿Has llamado a tu madre? Lanzó el teléfono contra la pared con tal fuerza que se hizo añicos. Adelaida se estremeció e instintivamente dio un paso atrás. Milligan, por favor, puedo explicarlo. Pero Milligan ya no escuchaba. Su mano voló hacia arriba y Adelaide sintió un dolor ardiente en la mejilla. El golpe fue tan fuerte que cayó al suelo. «¡Me has mentido!», gritó Milligan, cerniéndose sobre ella. «Todo este tiempo me has estado mintiendo». Adelaida trató de alejarse arrastrándose, pero Milligan la agarró por el pelo y la puso en pie de un tirón. «Te lo he dado todo», le siseó en la cara. «Todo. Y tú me traicionaste». Los minutos siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Adelaida. Los golpes se sucedían. Intentó defenderse, pero Milligan era mucho más fuerte. El dolor eclipsaba todos los demás sentidos. Cuando terminó, Adelaide estaba en el suelo, hecha un ovillo. Le dolía todo el cuerpo y sentía el sabor metálico de la sangre en la boca. Oía la respiración agitada de Milligan por encima de ella. «Es culpa tuya», dijo ahora con más calma. «Tú me obligaste a hacerlo. ¿Por qué no puedes ser una buena esposa?» Adelaida no contestó. No podía pronunciar palabra, temerosa de que cualquier sonido provocara otro estallido de ira. Milligan se agachó y la levantó en brazos. Adelaida se estremeció de dolor y miedo, pero él se limitó a llevarla hasta la cama y tumbarla con suavidad. «Descansa», le dijo, acomodándole la almohada bajo la cabeza. «Yo cuidaré de ti». Con esas palabras salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Adelaida se quedó sola en la oscuridad. La conmoción de lo ocurrido le impidió darse cuenta de la realidad de la situación. Se quedó mirando al techo e intentó comprender cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Las primeras horas después de la paliza fueron borrosas para Adelaida. Se sumió en un sueño intranquilo y se despertó dolorida. Cada movimiento le producía una nueva oleada de dolor. Cuando pasó el primer shock, la negación ocupó su lugar. Adelaide intentó convencerse de que todo había sido un sueño horrible, que Milligan, el hombre al que amaba, no podía haberle hecho algo así. «No es real», se susurró a sí misma. «Esto no puede ser real». Pero los moratones de su cuerpo y el dolor eran demasiado reales para ignorarlos. Milligan regresó unas horas después. Trajo agua y comida y ayudó a Adelaida a sentarse en la cama. «Lo siento, cariño», le dijo, acariciándole el pelo. «No pretendía hacerte daño, es que me alteras tanto con tus mentiras». Adelaida guardó silencio, temerosa de decir algo equivocado. «¿Entiendes por qué lo hice?», preguntó Milligan. «Te quiero protegerte de las malas influencias. Tus padres no entienden nuestro amor». Adelaida asintió, sintiendo que la culpa crecía en su interior. Quizá Milligan tenía razón. Quizás era realmente culpa suya. «No volveré a hacerlo», susurró. «Lo prometo». Milligan sonrió y le besó la frente. «Así me gusta. Sabía que lo entenderías». Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable para Adelaida. Milligan no la dejaba salir de su habitación, explicando que era por su salud. Él mismo le llevaba la comida, le ayudaba con su higiene, le cambiaba las vendas de las heridas. «¿Ves cómo te cuido?», le decía. «¿Quién más te querría tanto?». Adelaida asintió, sintiendo que su voluntad de resistirse se desvanecía cada día que pasaba. Empezaba a creer que se merecía este castigo por su desobediencia. Milligan controlaba todos los aspectos de su vida. Él decidía cuándo debía comer, dormir y tomar la medicación,
Él elegía lo que ella vería en la televisión, qué música escucharía. Sé lo que es mejor para ti, le decía. Confía en mí. Y Adelaide confió. No tenía fuerzas para resistirse. Una semana después del incidente, Milligan la dejó salir del dormitorio por primera vez. La paseó por la casa, mostrándole los cambios que había hecho. He instalado un nuevo sistema de seguridad, le explicó. Ahora estarás perfectamente segura. Adelaide vio las nuevas cerraduras de las puertas y las rejas de las ventanas. La casa se había convertido en una auténtica fortaleza. Y esto, Milligan señaló una pequeña cámara en un rincón del salón, para que siempre pueda ver que estás bien. Adelaide sintió que el corazón se le apretaba de miedo, pero se obligó a sonreír. Gracias por cuidar de mí. Milligan la abrazó, con cuidado de no hacerle daño. Siempre cuidaré de ti, cariño. Eres mi vida. Los días se convirtieron en semanas. Los moratones del cuerpo de Adelaide palidecieron poco a poco, pero las heridas mentales no hicieron más que profundizarse. Perdió la noción del tiempo y el contacto con el mundo exterior. Su universo se había reducido al tamaño de su casa, y Milligan era el centro de ese universo. Cada mañana, Adelaida se despertaba con un pensamiento: ¿cómo no enfadar a Milligan? Intentaba adivinar sus deseos, anticiparse a su estado de ánimo. Cualquier atisbo de disgusto en su voz la hacía entrar en pánico. Milligan controlaba todos los aspectos de su vida. Él elegía lo que se pondría, lo que comería, cuándo dormiría. Decidía qué programas de televisión podía ver, qué música podía escuchar. Incluso sus pensamientos parecían estar bajo su control. Lo hago por tu bien, repetía a menudo. Lo entiendes, ¿verdad? Y Adelaida asintió. Realmente empezaba a creer que Milligan sabía lo que era mejor, que todo era una manifestación de su amor y cuidado. A veces, en los raros momentos de soledad cuando Milligan estaba fuera por negocios, Adelaide se permitía rememorar el pasado, de sus padres, sus amigos, sus sueños y planes. Pero aquellos recuerdos solo le causaban dolor y culpa. Se convencía a sí misma de que aquella vida había sido un error, de que Milligan la había salvado de sí misma. Un día, cuando Milligan estaba especialmente satisfecho con su comportamiento, le permitió llamar a sus padres. Pero antes de hacerlo, la instruyó largamente. «Vas a decirles que te va bien», le decía, «que eres feliz, que estamos muy ocupados y que por eso apenas nos ponemos en contacto. ¿Lo entiendes?» Adelaida asintió. Cuando oyó la voz de su madre, el corazón se le apretó de nostalgia, pero se obligó a hablar alegre y animada, repitiendo las palabras que Milligan había puesto en su boca. Después de la llamada, Milligan la abrazó. «Lo has hecho bien», le dijo. «Estoy orgulloso de ti». Y Adelaida sintió una oleada de orgullo y alivio. Había hecho feliz a Milligan. Era una buena esposa. Así pasaron los días, las semanas, los meses. Adelaide se hundió más y más en el mundo que Milligan había creado. Un mundo donde no había lugar para sus propios deseos y sueños. Un mundo donde lo único que importaba era complacer a Milligan. Pero en algún lugar de su interior, en esa parte de su alma que Milligan no podía dominar, ardía una pequeña llama. Una llama que le recordaba a Adelaide quién solía ser. De la chica libre, creativa y llena de vida que había sido una vez. Esa llama era demasiado débil para resistir el control de Milligan, pero no se apagaría, y tal vez algún día se encendería con la fuerza suficiente para iluminar el camino hacia la libertad. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Adelaide Farnsworth Blackwood perdió la noción del tiempo en su jaula de oro. La lujosa mansión que antaño había parecido el palacio de un cuento de hadas se había convertido en una prisión en la que cada rincón le recordaba su impotencia. Las heridas físicas de las palizas de Milligan habían cicatrizado hacía tiempo, pero el trauma mental no hacía más que agravarse. Adelaida se despertaba a menudo en mitad de la noche,
jadeante por las pesadillas en las que revivía una y otra vez aquel terrible día. Tenía el cuerpo cubierto de sudor frío y el corazón le latía con tanta fuerza que parecía a punto de salírsele del pecho. Milligan, tumbado a su lado, solía despertarse con sus inquietos movimientos. La abrazaba, le susurraba palabras tranquilizadoras y Adelaida se sentía aún más culpable. ¿Cómo podía tener miedo de un hombre que se preocupaba tanto por ella? «No pasa nada, cariño», dijo Milligan acariciándole el pelo. «Estoy aquí, te protegeré». Y Adelaide le creyó, porque la alternativa era demasiado aterradora para permitirla. Los días de Adelaide estaban llenos de una monótona rutina. Se levantaba, preparaba el desayuno para Milligan, limpiaba la casa, preparaba la cena, esperaba a que su marido volviera del trabajo. Cada acción era cuidadosamente calibrada, cada palabra sopesada. Cualquier error podía provocar la ira de Milligan, y eso era lo que Adelaida temía más que nada. A veces, en raros momentos de soledad, Adelaide se permitía rememorar el pasado, de sus sueños de convertirse en artista, de divertidas veladas con amigos, de padres cariñosos, pero esos recuerdos solo le traían dolor y culpa. Se convenció de que aquella vida había sido un error, de que Milligan la había salvado de sí misma. Un día, mientras limpiaba la despensa, Adelaida encontró su viejo álbum de dibujos. Lo abrió con cuidado y su corazón se encogió de nostalgia. En las páginas había bocetos de sus amigos, paisajes de su ciudad natal, esbozos de futuros cuadros. Cada dibujo estaba lleno de vida y esperanza. Adelaida se sentó en el suelo, apretó el álbum contra su pecho y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. Lloró por sus sueños perdidos, por su libertad perdida, por su yo destrozado. «¿Qué haces?». La voz de Milligan la hizo estremecerse. No le había oído llegar a casa. «Ia solo estaba limpiando», murmuró Adelaida tratando de ocultar el álbum. Milligan se acercó y le arrebató el álbum de las manos. Hojeó algunas páginas con el rostro cada vez más sombrío. «¿Por qué guardas esta basura?», le preguntó. «Es un recuerdo de tu vida pasada, de los errores que cometiste». Adelaida guardó silencio, temerosa de decir algo equivocado. Milligan cerró el álbum y miró a Adelaide. «Creo que deberíamos deshacernos de él. ¿Estás de acuerdo?». Adelaide sabía que no era una pregunta. Asintió, sintiendo cómo se rompía el último hilo que la ataba al pasado. Milligan sonrió y le acarició la mejilla. «Ahí tienes a mi chica lista. Sabes que lo hago por tu bien». Aquella noche Milligan quemó el álbum en la chimenea. Adelaide vio cómo las llamas devoraban las páginas de su vida pasada y sintió que una parte de su alma moría con ellas. La depresión cubrió a Adelaide como una pesada manta. Perdió el interés por todo lo que antes le había proporcionado alegría. La comida perdió su sabor, los colores se desvanecieron, la música se convirtió en un ruido sin sentido. Se movía por la casa como una sombra, cumpliendo mecánicamente con sus obligaciones. Milligan notó un cambio en su comportamiento. Se volvió más atento, más solícito. Le llevaba regalos, le daba cenas románticas, le hablaba de su amor, pero nada podía romper el muro de apatía que Adelaide había construido a su alrededor. «¿Qué te pasa, cariño?», le preguntó Milligan. «¿Por qué estás tan triste? ¿No te doy todo lo que quieres?». Adelaide trató de sonreír, de asegurarle que todo iba bien, pero sus ojos permanecían vacíos y su sonrisa era falsa. Un día, Milligan llegó a casa con noticias. «He concertado una cita para que veas a un psiquiatra», dijo. «Creo que necesitas ayuda». Adelaida sintió una punzada de miedo. La idea de contarle su vida a alguien la aterrorizaba. ¿Y si el médico se daba cuenta de lo que estaba pasando? ¿Y si Milligan descubría que había estado hablando de él? Pero no tenía elección. Al día siguiente, Milligan la llevó a la clínica. Se sentó a su lado durante la consulta, cogiéndole la mano y respondiendo a la mayoría de las preguntas del médico. «Mi mujer está deprimida»,
explicó Milligan. Ha perdido interés por todo. Estoy muy preocupado por ella. El médico asintió, tomando notas. Le recetó a Adelaida antidepresivos y le recomendó sesiones regulares de terapia. De camino a casa, Milligan apretó con fuerza la mano de Adelaida. «¿Ves cuánto me importas?», le dijo. «Haré lo que sea para que seas feliz». Adelaide asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía que ninguna pastilla curaría su verdadera enfermedad, la pérdida de la libertad y de sí misma. Los días se alargaban, uno tras otro. Adelaide tomaba obedientemente las pastillas, iba a terapia con Milligan, intentaba ser una buena esposa, pero en su interior crecía un vacío que nada podía llenar. Una noche, con Milligan durmiendo profundamente a su lado, Adelaide se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la ventana. Miró la ciudad de noche, las luces de las casas lejanas donde vivía gente libre, gente que podía ir donde quisiera, hablar con quien quisiera, soñar lo que quisiera. Y de repente, por primera vez en mucho tiempo, Adelaida sintió algo más que apatía y miedo. Sintió rabia, ira contra Milligan por quitarle la vida, rabia contra sí misma por permitirlo. El sentimiento fue tan repentino, tan fuerte, que Adelaide estuvo a punto de ahogarse. Se llevó la mano a la boca, temerosa de gritar y despertar a Milligan. Aquella noche, Adelaide no pegó ojo. Se quedó mirando el techo y por primera vez en mucho tiempo se permitió pensar en el futuro. No en el futuro que Milligan había planeado para ella, sino en el suyo propio. Por la mañana, cuando Milligan se fue a trabajar, Adelaida se acercó al espejo. Se quedó mirando su reflejo durante largo rato, tratando de reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. La cara pálida, los ojos apagados, el pelo sin vida. Era una sombra de la Adelaida que había sido, y en ese momento algo cambió. Adelaide sintió que algo olvidado hacía mucho tiempo despertaba en su interior. Un deseo de vivir, no de existir, sino de vivir. No sabía cómo hacerlo, no sabía por dónde empezar. El miedo a Milligan aún era fuerte, pero ahora tenía un propósito. Una pequeña chispa de esperanza, apenas perceptible, se encendió en su alma. Adelaida sabía que el camino hacia la libertad sería largo y arduo. Sabía que Milligan no la dejaría ir. Pero por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Empezó poco a poco. Todos los días, cuando Milligan se iba a trabajar, Adelaida se permitía unos minutos de libertad. Abría la ventana y respiraba aire fresco. Ponía música que antes le gustaba. Incluso empezó a dibujar subrepticiamente, escondiendo bocetos bajo las tablas del suelo de su dormitorio. Eran pequeños actos de rebeldía, pero lo eran todo para Adelaida. Cada vez que hacía algo por sí misma y no por Milligan, sentía que una parte de su alma volvía a la vida. Por supuesto, había momentos de debilidad, momentos en los que volvía el miedo, en los que parecía más fácil rendirse y aceptar su destino. Pero Adelaide luchó contra esos pensamientos. Se recordaba a sí misma a sus padres, a sus amigos, a los sueños que una vez había tenido. Un día, mientras limpiaba el despacho de Milligan, Adelaide encontró una vieja fotografía. En ella aparecía junto a sus padres, sonriente y feliz. Fue unas semanas antes de conocer a Milligan. Adelaide contempló la fotografía durante largo rato, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de determinación. «Volveré con vosotros», susurró, mirando las caras de sus padres. «Lo prometo». Aquel día, Adelaida tomó una decisión. No sabía cómo lo haría, pero encontraría la forma de salir de esta jaula de oro. Reclamaría su vida, su libertad, su yo. No sería fácil. Milligan no la dejaría ir sin luchar. Pero Adelaide estaba lista para esa lucha, porque ahora tenía esperanza, y la esperanza es el arma más poderosa contra el miedo y la desesperación.
Adelaide escondió la fotografía bajo el felpudo, junto a sus dibujos secretos. Era su rincón secreto de libertad, un recordatorio de quién era y de quién podía volver a ser. Cuando Milligan regresó a casa aquella tarde, Adelaide le saludó con su sonrisa habitual. Pero un fuego de determinación ardía en su interior. Sabía que cada día sería un paso hacia la libertad. Un paso pequeño, cuidadoso, pero importante. Adelaide Farnsworth Blackwood había comenzado su viaje hacia el renacimiento. Aún no sabía a dónde la llevaría ese camino, pero estaba dispuesta a recorrerlo pasara lo que pasara. La decisión de luchar por su libertad cambió a Adelaide Farnsworth Blackwood. Por fuera, seguía siendo la misma esposa obediente, pero en su interior se encendió un fuego de determinación. Cada día era una pequeña batalla, cada momento a solas era una oportunidad para planear. Adelaide empezó poco a poco. Comenzó a observar la rutina diaria de Milligan más de cerca, memorizando cada detalle de su rutina. Cuando salía a trabajar, cuando regresaba, qué días tenía cenas de negocios. Empezó a llevar un diario secreto que escondía bajo el felpudo junto con una foto de sus padres y sus dibujos. Una mañana, cuando Milligan ya se había ido a trabajar, Adelaida se atrevió a acercarse a la ventana y abrirla. El aire fresco entró en la habitación, trayendo consigo los olores del mundo exterior. Adelaide inhaló profundamente, sintiendo que sus pulmones se llenaban de libertad. Pero incluso este pequeño acto de rebeldía le produjo una oleada de pánico. «¿Y si Milligan se entera?», susurró, cerrando rápidamente la ventana. El miedo era su compañero constante. Se despertaba con ella por las mañanas y se iba a dormir a su lado todas las noches. Adelaida luchaba contra él, recordándose a sí misma su decisión, la promesa que había hecho a sus padres en la fotografía. «Soy más fuerte que mi miedo», repetía como un mantra, mirando su reflejo en el espejo. Los días pasaban y Adelaida avanzaba lenta pero firmemente en su plan. Empezó a reunir discretamente los elementos necesarios, algo de dinero que había conseguido ahorrar de los fondos de la casa, copias de documentos importantes que había hecho en secreto en el despacho de Milligan. Todo ello lo escondió en una vieja bolsa metida en el fondo de un armario. Pero lo más difícil era enfrentarse a sus dudas internas. Los años de manipulación y control de Milligan habían dejado una profunda huella en la psique de Adelaide. Una parte de ella seguía creyendo que no podría sobrevivir sin él, que el mundo exterior era demasiado peligroso. «No eres nada sin mí», le había dicho Milligan a menudo, y esas palabras resonaban en la cabeza de Adelaide, haciéndola dudar de su propia fuerza. Pero cada vez que la duda amenazaba con dominarla, Adelaide sacaba una foto de sus padres. Miraba sus rostros sonrientes y se recordaba a sí misma que una vez tuvo una vida diferente, una vida llena de amor, libertad y oportunidades. «Volveré a vosotros», susurró, pasando el dedo por los rostros de la fotografía. «Te lo prometo». Adelaide se dio cuenta de que la clave para escapar con éxito sería elegir el momento adecuado. Milligan había instalado un sofisticado sistema de seguridad y todas las puertas estaban cerradas con cerraduras codificadas. Tenía que encontrar la manera de burlar el sistema. La solución llegó inesperadamente. Una noche, Milligan se quejó de insomnio y pidió a Adelaide que le preparara una tisana. Mientras llevaba la taza al dormitorio, cayó en la cuenta. Somníferos. Si podía darle a Milligan un somnífero lo bastante fuerte, tendría la oportunidad de escapar mientras él dormía. La idea animó y asustó a Adelaide al mismo tiempo. Por un lado, era un plan de escape viable. Por otro, la idea de engañar a Milligan la hizo entrar en pánico. ¿Y si se despertaba? ¿Y si se daba cuenta de lo que había hecho? Pero Adelaide se obligó a dejar de lado esos temores. Empezó a explorar las posibilidades. Durante sus raras salidas a la farmacia,
siempre bajo la supervisión de Milligan, empezó a prestar atención a los distintos somníferos. Memorizó nombres, dosis y efectos secundarios. Un día, cuando Milligan estaba especialmente satisfecho con su comportamiento, le permitió ir sola a la farmacia. Era su oportunidad. Con manos temblorosas, Adelaida compró un fuerte somnífero y lo escondió entre los pliegues de su ropa. De vuelta a casa, escondió la droga con el resto de su equipo de huida. Ahora tenía casi un plan completo. Solo le quedaba elegir el momento adecuado. Pasaron semanas y Adelaida continuó con sus preparativos secretos. Empezó a hacer ejercicio cuando estaba sola en casa, consciente de que necesitaría fuerzas para escapar. Estudió mapas de la ciudad en un viejo atlas que había encontrado en la biblioteca de Milligan, planeando su ruta. Pero cuanto más se acercaba el momento de escapar, mayores eran sus temores y dudas. Pasaba las noches en vela, imaginando todo lo que podía salir mal. ¿Y si los somníferos no funcionaban? ¿Y si Milligan la atrapaba? ¿Qué haría sola en el mundo exterior del que había estado aislada tanto tiempo? En momentos así, Adelaida aferraba con fuerza en la mano la fotografía de sus padres que ahora llevaba consigo en todo momento. Se recordaba a sí misma su objetivo, su promesa. No podía rendirse ahora, no cuando la libertad estaba tan cerca. Por fin había llegado el momento. El viernes por la tarde, Milligan volvió a casa muy animada. «Tengo grandes noticias, cariño», exclamó abrazando a Adelaide. «Hemos conseguido un contrato importante. Tenemos que celebrarlo». El corazón de Adelaide latió más deprisa. Esta era su oportunidad. «Prepararé tu goulash favorito», dijo con una sonrisa, intentando que no le temblara la voz. Mientras Milligan se duchaba, Adelaide preparó rápidamente su maleta. Luego se puso a preparar el goulash, midiendo cuidadosamente la dosis de somníferos. Le temblaban las manos al añadir los polvos al plato, pero se obligó a concentrarse. Su libertad dependía de ello. Durante la cena, Milligan estaba muy animado. Hablaba de sus planes, de que pronto podrían comprarse una casa nueva, quizá incluso un yate. Adelaide asintió y sonrió, sintiendo el eco de cada latido en sus oídos. «Este goulash está delicioso», alabó Milligan terminando su segunda ración. «Te has superado, querida». Adelaide sintió una punzada de culpabilidad. A pesar de todo lo que Milligan había hecho, una parte de ella seguía queriéndole, o al menos a la versión de él de la que se había enamorado. Pero se obligó a recordar todos los momentos de miedo y humillación que había soportado a lo largo de los años. Eso le daba fuerzas para seguir adelante. Después de cenar, se instalaron en el salón para ver una película. Adelaida se obligó a permanecer sentada, aunque todo su cuerpo estaba tenso por la expectación. Miró furtivamente a Milligan, esperando las primeras señales de los efectos de los somníferos. Al cabo de una hora, Milligan empezó a bostezar. «Algo me está dando sueño», murmuró. «Debe de ser el cansancio tras una semana dura». «Nos vamos a la cama», sugirió Adelaide, intentando que su voz sonara natural. Milligan asintió, levantándose con dificultad del sofá. Adelaide le ayudó a subir al dormitorio. En cuanto su cabeza tocó la almohada, cayó profundamente dormido. Adelaide se quedó paralizada junto a la cama, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía a punto de salírsele del pecho. Miró fijamente al Milligan dormido, el hombre que había sido el centro de su universo durante los últimos años, el hombre al que amaba y temía al mismo tiempo. Los silenciosos ronquidos de Milligan la sacaron de su estupor. Adelaide esperó otra media hora, escuchando su respiración constante. Luego se levantó en silencio, cogió su bolso y se dirigió de puntillas a la puerta. Con manos temblorosas, marcó el código de la cerradura. La puerta se abrió con un chasquido silencioso. Adelaida se quedó paralizada, esperando que en cualquier momento Milligan gritara o sonara una sirena de alarma. Pero la casa permaneció en silencio.
Respiró hondo y cruzó el umbral. El aire fresco de la noche le golpeó la cara y sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, lágrimas de alivio, miedo y esperanza. Sin mirar atrás, Adelaida caminó rápidamente calle abajo. Sabía que solo tenía unas horas de ventaja antes de que Milligan se despertara y descubriera su desaparición. Tenía que aprovechar al máximo ese tiempo. A cada paso, Adelaida sentía que el peso de los últimos años empezaba a caer sobre sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo podía respirar libremente, moverse libremente. Tenía miedo, sí, pero al mismo tiempo sintió una oleada de fuerza y determinación. Adelaide Farnsworth Blackwood había dado su primer paso hacia la libertad. Tenía un largo y difícil camino por delante, pero estaba dispuesta a recorrerlo, porque ahora tenía esperanza, y esa esperanza era más fuerte que cualquier miedo. Caminaba por las calles oscuras, agarrando con fuerza su bolsa con documentos y dinero. Su mente daba vueltas pensando en qué hacer a continuación. Necesitaba llegar hasta sus padres, pero temía que Milligan la buscara allí primero. Tal vez debería haber encontrado un refugio primero, esperar a que pasaran los primeros días. Pero esos pensamientos eran para mañana. Ahora mismo, el objetivo principal era alejarse lo más posible de la casa que había sido su prisión durante tanto tiempo. Cada paso la acercaba más a la libertad, y Adelaida estaba decidida a no detenerse, pasara lo que pasara. La ciudad de noche le parecía a la vez aterradora y hermosa. Las luces de los escaparates, el ruido de los coches, el susurro de las hojas de los árboles, todo le resultaba desconocido después de años de aislamiento. Adelaida se sentía como si hubiera renacido, descubriendo el mundo de nuevo. El aire de la noche golpeó el rostro de Adelaida cuando dio el primer paso al cruzar el umbral de la casa. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Agarró el asa de la bolsa que contenía todas sus pertenencias, algo de ropa, documentos y el dinero que había ahorrado. Adelaida echó una última mirada a la casa que había sido su prisión durante los últimos años. Milligan dormía plácidamente en un dormitorio del primer piso, sin saber que su esposa favorita acababa de escapar. El miedo y la duda volvieron a surgir en oleadas, pero Adelaida se obligó a dar otro paso. Y uno más. Caminó a paso ligero, intentando mantenerse a la sombra de los árboles. Cada ruido la hacía estremecerse y mirar a su alrededor. Pensó que Milligan o sus hombres estaban a punto de saltar desde la esquina, pero las calles estaban vacías y solo el susurro de las hojas rompía el silencio de la noche. Tras una hora de marcha, las piernas de Adelaida empezaron a palpitar. No estaba acostumbrada a paseos tan largos. Milligan rara vez la dejaba salir de casa y si lo hacía, era por poco tiempo y bajo supervisión. Ahora cada paso le resultaba difícil, pero no podía detenerse. Cuando los primeros rayos de sol tiñeron el cielo de rosa, Adelaida ya estaba en las afueras de la ciudad. Se detuvo en una pequeña tienda para recuperar el aliento y comprar agua. Al entrar, sintió un escalofrío en la espalda. Era la primera vez en mucho tiempo que estaba en un lugar público sin Milligan. El vendedor, un hombre mayor de ojos amables, miró sorprendido a Adelaida. «¿Se encuentra bien, señorita?», le preguntó, dándose cuenta de su aspecto desaliñado y sus ojos asustados. Adelaida intentó sonreír, pero no le salió muy convincente. «Sí, estoy bien. Solo un paseo temprano», murmuró, pagando el agua con manos temblorosas. Al salir de la tienda, Adelaida sintió un subidón de adrenalina. Lo había conseguido. Había hablado con el hombre, había comprado algo por su cuenta, sin el permiso de Milligan. Era una pequeña victoria, pero le dio fuerzas para seguir adelante. Las horas siguientes se convirtieron en un maratón interminable para Adelaida. Caminó sin parar, ignorando el dolor de piernas y el cansancio. Le parecía que si se detenía un solo instante, perdería la determinación y retrocedería.
Al mediodía, Adelaida llegó a la estación de autobuses. Compró un billete para su ciudad natal, intentando no cruzar la mirada con la del cajero. Cada persona a su alrededor parecía una amenaza potencial, cada mirada sospechosa. Sentada en el autobús, Adelaida se permitió relajarse por primera vez en mucho tiempo. Miró por la ventanilla el paisaje que pasaba y no podía creer que aquello estuviera ocurriendo de verdad. La libertad parecía irreal, casi aterradora en su inmensidad. No dejaba de pensar en Milligan. ¿Qué haría él cuando se despertara y descubriera su desaparición? ¿La buscaría? Adelaide sabía que él no era de los que se desprendían fácilmente de lo que creían suyo. El miedo volvió a oprimirle el corazón, pero se obligó a respirar hondo y con calma. Él ya no era su dueño, era libre. Unas horas más tarde el autobús llegó a la ciudad natal de Adelaida. Las calles que le resultaban familiares le provocaron una repentina oleada de emociones. Se le llenaron los ojos de lágrimas al ver el parque donde había jugado de niña, la escuela donde había estudiado. Todo parecía tan lejano, como de otra vida. Con manos temblorosas, Adelaida marcó el número de sus padres en un viejo teléfono que había comprado en la estación de autobuses. Tras unos pitidos, oyó la voz nativa de su madre. «¿Hola? ¡Mamá!». A Adelaida le temblaba la voz. «Soy yo. He vuelto». Se hizo el silencio al otro lado del cable y luego se oyó un fuerte sollozo. «Adelaide, hija, ¿de verdad eres tú?». «Sí, mamá. Me he escapado de Milligan. Estoy en camino hacia ti. ¿Puedes reunirte conmigo?». Los siguientes minutos estuvieron llenos de lágrimas y explicaciones confusas. Sus padres estaban conmocionados, pero prometieron salir inmediatamente a su encuentro. Cuando el autobús paró en la estación, Adelaida vio a sus padres. Parecían mayores de lo que ella recordaba, con canas y arrugas en la cara, pero sus ojos brillaban con el mismo amor que ella recordaba de su infancia. Adelaida se arrojó a sus brazos y todas las barreras que había levantado a lo largo de los años se derrumbaron. Sollozó, acurrucada en el hombro de su madre mientras su padre le acariciaba la espalda, susurrándole palabras de consuelo. «Te hemos echado mucho de menos, cariño», dijo su madre cuando por fin se separaron. «Sabíamos que algo iba mal, pero no podíamos comunicarnos contigo». «Lo siento», sollozó Adelaida. No pude. Milligan, él...». «Calla, cariño». Su padre le acarició suavemente la cabeza. «Ahora estás a salvo. No te dejaremos ir a ninguna otra parte». El camino a casa pasó como un borrón. Adelaide iba sentada en el asiento trasero del coche, agarrada con fuerza a la mano de su madre mientras su padre conducía, mirándola constantemente por el espejo retrovisor. La casa de sus padres era exactamente como Adelaide la recordaba. Las mismas cortinas en las ventanas, el mismo crujido de las tablas del suelo en el pasillo, pero la propia Adelaide se sentía como una extraña en este lugar que una vez fue su hogar. Los primeros días tras la huida estuvieron llenos de emociones contradictorias. Por un lado, Adelaida se sentía increíblemente aliviada. Era libre, estaba con gente que la quería de verdad. Pero, por otro lado, los años de convivencia con Milligan habían dejado una profunda huella en su psique. Adelaide se estremecía con cada ruido fuerte, mirando constantemente a su alrededor para ver si la seguían. Tenía miedo de salir de casa y se asustaba cuando sus padres se retrasaban unos minutos. «Cariño, aquí estás a salvo», repitió su madre cuando Adelaide volvió a despertar de su pesadilla. «Milligan no te encontrará». Pero el miedo no la abandonaba. Adelaide sabía de lo que era capaz Milligan, conocía sus recursos y conexiones. Cada timbre, cada coche desconocido en la calle le provocaba un ataque de pánico. Sus padres fueron pacientes y comprensivos. No presionaron a Adelaide, no le exigieron explicaciones. Simplemente estaban a su lado, rodeándola del amor y los cuidados de los que se había visto privada todos estos años.
Poco a poco, Adelaida empezó a adaptarse a la nueva realidad. Volvió a aprender cosas sencillas, a elegir por sí misma qué ponerse, qué comer, cuándo acostarse. Cada decisión independiente, por pequeña que fuera, era una pequeña victoria para ella. Una semana después de la fuga, Adelaida decidió dar un paseo por el jardín de detrás de casa. Se sentó en el viejo columpio en el que le gustaba columpiarse de niña y respiró profundamente aire fresco. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un rayo de esperanza. «Soy libre», susurró, mirando al sol poniente. «Soy libre de verdad». Pero Adelaida sabía que esto era solo el principio de un largo viaje. Tenía mucho que superar. Miedos, recuerdos, hábitos arraigados durante años de comportamiento abusivo, pero ahora tenía apoyo, tenía el amor de su familia, y estaba decidida a luchar por su nueva vida. Una noche, mientras Adelaida estaba sentada en el salón con sus padres, su padre sacó suavemente el tema del futuro. «Cariño», empezó diciendo suavemente, «mamá y yo hemos estado pensando, quizá deberías ver a un especialista, alguien que te ayude a lidiar con lo que has pasado». Adelaida se puso tensa. La idea de contarle a alguien su experiencia la aterrorizaba. Pero una parte de ella se dio cuenta de que su padre tenía razón. «Lo pensaré», respondió en voz baja. Su madre le apretó suavemente la mano. «Estaremos contigo en todo momento, cariño. Decidas lo que decidas». Aquella noche, tumbada en su antigua habitación, Adelaida no pudo dormir durante mucho tiempo. Pensó en el futuro, en cómo sería su vida ahora que era libre. Los pensamientos sobre Milligan seguían causándole miedo y ansiedad, pero ahora algo nuevo se mezclaba con ellos. Determinación. Determinación para no dejar que le robara más de su vida. Adelaide sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo y difícil, pero al mirar la foto de una familia feliz en su mesilla de noche, sintió que tenía fuerzas para recorrerlo. Paso a paso, día a día, recuperaría su vida, y nadie, ni siquiera Milligan, podría volver a arrebatarle esa libertad. Hacía 15 días que Adelaide Farnsworth Blackwood había huido de su tirano marido y se había refugiado en casa de sus padres. Cada día era una lucha contra los ataques de pánico y el miedo a que Milligan la encontrara. Pero poco a poco, con el apoyo de su familia, empezó a sentirse segura. Una noche, el padre de Adelaide, Harold Farnsworth, la llamó a su despacho. Tenía el rostro serio y Adelaide sintió que el corazón se le aceleraba. «Cariño», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Mamá y yo estamos muy contentos de que estés en casa, pero sabemos que Milligan no cejará en su empeño de encontrarte, así que he contactado con un viejo amigo. Él podría ayudarte a conseguir nuevos papeles, una nueva identidad». Adelaide se congeló, tratando de comprender lo que estaba escuchando. ¿Una nueva identidad? Sonaba aterrador y tentador al mismo tiempo. «Pero es ilegal, ¿verdad?», preguntó en un susurro. Harold suspiró. «Técnicamente, sí, pero, cariño, a veces tenemos que tomar medidas extremas para proteger a los que queremos. Tú no has hecho nada malo, solo intentas sobrevivir». Adelaida se quedó en silencio, contemplando la situación. Una parte de ella quería rendirse, aferrarse a los últimos vestigios de su vida anterior. Pero la otra parte comprendió que su padre tenía razón. Milligan no pararía hasta encontrarla. «De acuerdo», dijo finalmente. «Estoy de acuerdo». Al día siguiente, Harold llevó a Adelaide a encontrarse con su amigo. Condujeron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Adelaide miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba, pensando en lo mucho que había cambiado su vida en las últimas semanas. Se detuvieron en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Les recibió un anciano de ojos azules y barba gris. «Frank», se presentó, estrechando la mano de Adelaida. «Encantado de conocerla, aunque es una pena en estas circunstancias». En el interior,
La casa de Frank resultó ser un auténtico taller. Había ordenadores, impresoras y algunos aparatos extraños sobre mesas cuyo propósito Adelaide no podía determinar. Entonces, dijo Frank, sentándose ante uno de los ordenadores, vamos a crearte una nueva identidad. Empezaremos con un nombre. ¿Alguna preferencia? Adelaida miró a su padre confusa. No había pensado en ello. Elegir un nuevo nombre parecía tan definitivo. Tal vez Emily, sugirió insegura. Era el nombre de su muñeca favorita de niña. Frank asintió. Emily es un buen nombre. Ahora un apellido. Mejor elegir algo común para que no destaque. Después de discutirlo, se decidieron por el apellido Brown. Emily Brown. Adelaide se repitió el nombre varias veces, intentando acostumbrarse a él. Las horas siguientes se dedicaron a crear una nueva biografía de Emily Brown. Frank hacía preguntas y Adelaide y Harold daban las respuestas. ¿Dónde nació Emily? En un pequeño pueblo de Ohio. ¿Quiénes eran sus padres? Un profesor y un ingeniero que murieron en un accidente de coche cuando Emily tenía 18 años. ¿Dónde fue a la escuela? A un colegio comunitario estudió arte. Con cada nuevo dato de la biografía de Emily Brown, Adelaide sentía que una parte de su antigua identidad se desvanecía en el fondo. Era una sensación extraña, casi surrealista, como si se estuviera convirtiendo en una actriz que interpreta un papel en una obra de teatro. Ahora viene lo difícil, dijo Frank cuando terminó de introducir los datos en el ordenador. Necesitamos una foto tuya para el papeleo, pero tenemos que cambiar un poco tu aspecto para que sea más difícil reconocerte. Adelaide pasó la hora siguiente frente al espejo, experimentando con pelucas y lentillas de colores. Al final se decidieron por el aspecto de una chica de pelo castaño y ojos verdes. Al mirar su reflejo, Adelaide apenas se reconoció. Emily Brown la miraba fijamente desde el espejo, una extraña con rasgos faciales familiares. «Esto es extraño», susurró. Harold le puso una mano en el hombro. «Lo sé, cariño, pero es necesario». Frank hizo unas cuantas fotos y volvió a sus ordenadores. «El papeleo estará listo en un par de días», dijo. «Mientras tanto, tienes que acostumbrarte a tu nueva identidad. Practica. Memoriza los detalles de la biografía de Emily. Debería convertirse en algo natural para ti». En el camino de vuelta a casa, Adelaide permaneció en silencio, sumida en sus pensamientos. Se sentía desolada, como si parte de su alma se hubiera quedado en casa de Frank junto con su antigua identidad. En casa les esperaba una preocupada Eleanor, la madre de Adelaida. Miró ansiosa a su hija, que seguía vestida como Emily Brown. «Oh, cariño», susurró, abrazando a Adelaida. «¿Cómo estás?» Adelaide no sabía qué contestar. ¿Cómo se sentía? Perdida, asustada, pero al mismo tiempo, ¿libre? Los días siguientes los pasó preparándose para la nueva vida de Emily Brown. Adelaide se sentó frente al espejo durante horas, ensayando su peluca y sus lentes de contacto. Repitió los detalles de su nueva biografía hasta que empezaron a parecerle casi reales. Pero con cada paso que daba para convertirse en Emily, Adelaide sentía que perdía una parte de sí misma. Se sorprendía a sí misma olvidando ciertos detalles de su pasado, nombres de amigos del colegio, lugares favoritos de su ciudad natal. Era como si todo estuviera cubierto por la niebla. «Es normal», la tranquiliza su madre. «No te estás perdiendo, cariño, solo estás evolucionando, haciéndote más fuerte». Pero a Adelaida le costaba creerlo. Se sentía como una traidora, renunciando a su pasado, a su nombre, incluso si ese pasado estaba lleno de dolor y miedo. Una noche, sin poder dormir, Adelaida bajó a la cocina a por un vaso de agua. Allí encontró a su padre, que también estaba despierto. «Papá», llamó en voz baja, «¿crees que estoy haciendo lo correcto?» Harold miró a su hija con una sonrisa triste. «Cariño, en la vida rara, ves hay decisiones absolutamente correctas o incorrectas.
Estás haciendo lo necesario para tu seguridad, y estoy orgulloso de tu valentía. Sus palabras tranquilizaron un poco a Adelaida, pero las dudas seguían royéndola. 3 días después, Frank llamó para decir que el papeleo estaba listo. Adelaide se vistió de nuevo como Emily Brown y fue con su padre a recogerlos. Cuando Frank le entregó el pasaporte y el permiso de conducir a nombre de Emily Brown, Adelaide sintió que la realidad de su nueva vida la invadía con renovado vigor. Era real. Se estaba convirtiendo en una persona diferente. «Recuerda», le dijo Frank mirándola a los ojos, «ahora eres Emily Brown, no solo sobre el papel, sino en la vida. Debes pensar como Emily, actuar como Emily. Adelaide Farnsworth Blackwood ya no existe». Estas palabras golpearon a Adelaide como un martillo. Sintió que se le hacía un nudo en la garganta, pero se obligó a asentir. De camino a casa, Adelaide miró la foto de su nuevo pasaporte. Emily Brown parecía segura y tranquila. ¿Sería capaz de ser así algún día? En casa, sus padres la ayudaron a empaquetar sus cosas para la mudanza. Se decidió que Emily se mudaría a otro estado para empezar una nueva vida. Eso significaba despedirse de sus padres, probablemente por mucho tiempo. Mientras hacía la maleta, Adelaide encontró una vieja fotografía, la misma que había guardado en un escondite en casa de Milligan. En ella aparecía con sus padres, sonrientes y felices. Adelaide se quedó mirando la foto durante un largo rato, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Puedo llevármela?», preguntó a su madre, mostrándole la foto. Eleanor abrazó suavemente a su hija. «Claro que puedes, cariño. Es una parte de ti, una parte que nadie te puede quitar, aunque ahora seas Emily». La noche antes de irse, Adelaida no podía dormir. Estaba tumbada en su antigua habitación, mirando al techo y pensando en el futuro. El miedo y la incertidumbre luchaban en ella con la esperanza y el deseo de empezar una nueva vida. Por la mañana, de pie en el umbral de la puerta con la maleta en la mano, Adelaide, ahora Emily, abrazó a sus padres por última vez. «Te queremos, cariño», susurró su madre entre lágrimas. «No importa cómo te llames o qué aspecto tengas, siempre serás nuestra hija». «Ten cuidado», añadió el padre, «y recuerda que siempre estaremos aquí si te necesitamos». Emily asintió, incapaz de pronunciar palabra. Subió al taxi que la llevaría a la estación de autobuses y echó un último vistazo a la casa de sus padres. Cuando el coche aterrizó, Emily sintió una extraña mezcla de emociones. Miedo a un futuro desconocido, tristeza por separarse de su familia, pero también esperanza. Esperanza de que en algún lugar, en su nueva vida, podría encontrar a su verdadera yo. Emily Brown, la antigua Adelaide Farnsworth Blackwood, estaba en el aeropuerto de Toronto, agarrando con fuerza el asa de una pequeña maleta. Canadá. Un nuevo país, una nueva vida, un nuevo comienzo. Inspiró profundamente, intentando calmar los frenéticos latidos de su corazón. A su alrededor, el aeropuerto bullía de vida. Gente apresurada en sus quehaceres, anuncios en inglés y francés a todo volumen por los altavoces. «Puedo hacerlo», susurra en voz baja mientras da el primer paso hacia la salida del aeropuerto. Una vez fuera, Emily cogió un taxi. El conductor, un anciano sikh que llevaba un turbante tradicional, le sonrió amistosamente. «¿A dónde vamos, señorita?», preguntó con un marcado acento. Emily le dio la dirección del pequeño piso que sus padres le habían ayudado a alquilar antes de marcharse. Mientras el taxi recorría las calles de Toronto, no podía apartar los ojos de la ventanilla. La ciudad era tan diferente. Los rascacielos se yuxtaponían a los edificios históricos y en las calles se veían rostros de personas de distintas nacionalidades. Era tan diferente de la pequeña ciudad donde había crecido o de la lujosa pero fría casa Milligan. El piso resultó ser pequeño pero acogedor.
un estudio de una habitación en la 15ª planta de un edificio de apartamentos. Emily paseó lentamente por su nueva vivienda, haciéndose a la idea de que ahora era su hogar. Los primeros días en el nuevo país pasaron como un borrón. Emily se sentía perdida y sola. Aunque hablaba bien inglés, el acento canadiense y las expresiones locales a menudo la confundían. Se sentía siempre como una intrusa que no se encontraba entre la multitud. Un día, mientras trataba de hacer la compra en el supermercado local, Emily se encontró con un problema inesperado. La cajera le preguntó algo, pero ella no entendía nada. Empezó a sentir pánico y se le aceleró la respiración. «Lo siento, yo no lo entiendo», murmuró, sintiendo que se ruborizaba de vergüenza. El cajero repitió pacientemente la pregunta, esta vez más despacio. Resultó que solo le preguntaba si necesitaba una bolsa. Emily asintió, pagó y salió rápidamente de la tienda, sintiendo que le temblaban las manos. Este incidente fue el primero de muchos. El choque cultural se manifestaba en las situaciones más inesperadas. Emily no conocía las costumbres locales, no entendía muchos chistes, se sentía fuera de lugar en todo momento. Pero lo más difícil eran las noches. En el silencio de su pequeño piso, Emily se despertaba a menudo de pesadillas en las que Milligan la encontraba y la devolvía a su infierno dorado. Se despertaba sudando frío, jadeando de terror y tardaba mucho en recuperarse. Una mañana, tras una noche especialmente dura, Emily decidió que no podía seguir así. Encontró información en Internet sobre grupos de apoyo para víctimas de violencia doméstica y decidió llamar. «Hola», dijo con voz temblorosa cuando contestaron al otro lado de la línea. «Ia, necesito ayuda». La mujer al otro lado de la línea hablaba en voz baja y tranquilizadora. Invitó a Emily a una reunión de grupo que se celebraría dentro de 2 días. El día señalado, Emily estaba delante de la puerta del pequeño centro comunitario donde se celebraba la reunión. Le temblaban las manos al coger el pomo. Una parte de ella quería darse la vuelta y salir corriendo, pero se obligó a entrar. Había unas 10 mujeres de distintas edades sentadas en la sala. Se volvieron hacia Emily cuando entró y sintió que se ruborizaba bajo sus miradas. «Hola», dijo una mujer de mediana edad que parecía ser la líder del grupo. «Tú debes de ser Emily. Bienvenida. Nos alegramos de que estés aquí». Emily sonrió insegura y se sentó en la silla libre. Durante las 2 horas siguientes escuchó las historias de otras mujeres tan destrozadas y asustadas como ella. Algunas de las historias eran tan parecidas a su propia experiencia que Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Cuando le llegó el turno de hablar, Emily permaneció en silencio durante un largo rato, sin saber por dónde empezar. Pero entonces las palabras fluyeron. Habló de Milligan, de los años de aislamiento y control, de su huida y de su nueva identidad. Habló y habló, sintiéndose un poco más ligera con cada palabra. Después de la reunión, una de las participantes, una mujer llamada Sara, se acercó a ella. «Sabes», le dijo, sonriendo suavemente, «yo tampoco soy de por aquí. Vine hace 2 años huyendo de mi ex marido. Si quieres podemos tomar un café algún día. Puedo enseñarte la ciudad, hablarte de las especialidades locales». Emily sintió que le entraba calor en el pecho. Por primera vez desde que llegó a Canadá, no se sentía completamente sola. «Me encantaría», responde con una sonrisa sincera. Las semanas siguientes trajeron cambios lentos pero notables. Emily empezó a asistir regularmente a un grupo de apoyo. Se hizo amiga de Sara, que la ayudó a comprender mejor la cultura y las costumbres canadienses. Pero a pesar de estos aspectos positivos, el TEPT y los ataques de pánico seguían formando parte de su vida. Un día, mientras paseaba por el parque con Sara, Emily vio a un hombre que se parecía a Milligan. En ese mismo instante, una oleada de pánico se apoderó de ella. Se quedó paralizada, sin poder moverse ni hablar. «Emily, Emily, ¿qué pasa?
preguntó Sara preocupada, pero su voz llegaba como desde muy lejos. Emily sentía que el corazón le latía frenéticamente en el pecho y que el sudor le corría por la frente. Sentía que estaba a punto de desmayarse. Sara, al darse cuenta de lo que ocurría, condujo rápidamente a Emily a un rincón tranquilo del parque y la ayudó a sentarse en un banco. «Respira, Emily», le dijo suavemente. «Inspira hondo, exhala despacio. Eso es, buena chica. Estás a salvo, nadie va a hacerte daño». Poco a poco el pánico fue desapareciendo, dejando atrás un sentimiento de devastación y vergüenza. «Lo siento», murmuró Emily, evitando la mirada de Sara. «No sé qué me ha pasado». «Oye», Sara le cogió suavemente la mano. «No tienes nada por lo que disculparte. Es una reacción normal después de lo que has pasado. Pero tal vez deberías considerar una terapia individual. Podría ayudarte». Emily asintió, dándose cuenta de que su amiga tenía razón. El grupo de apoyo era bueno, pero necesitaba ayuda más específica. Al día siguiente, Emily llamó al centro de salud mental local y concertó una cita con un terapeuta. La espera para la primera cita fue insoportable. Emily temía no ser capaz de abrirse a un desconocido, que el terapeuta la juzgara o, peor aún, que no la creyera. Pero la doctora Lisa Chen, una mujer bajita de ojos amables y voz tranquilizadora, disipó todos sus temores desde los primeros minutos de la cita. «Emily», le dijo mientras se acomodaban en las acogedoras sillas de su despacho, «quiero que sepas que aquí estás segura. Todo lo que digas quedará entre nosotros. Y recuerda que no tienes que contármelo todo de inmediato. Avanzaremos a un ritmo que te resulte cómodo». Aquellas palabras parecieron abrir una especie de compuerta en el interior de Emily. Empezó a hablar, al principio tímidamente, luego cada vez con más libertad. Habló de su infancia, de conocer a Milligan, de los años pasados en la jaula dorada de su casa, del miedo, la soledad, la desesperación, de la huida y de una nueva vida en un país extranjero. El doctor Chen escuchó atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias, pero sin interrumpir ni juzgar en ningún momento. Cuando la sesión llegó a su fin, Emily se sintió agotada pero extrañamente limpia. «Emily», le dijo la doctora Chen antes de despedirse, «quiero que sepas que lo que has pasado es terrible, pero el hecho de que estés aquí, de que hayas encontrado la fuerza para alejarte y empezar una nueva vida, es algo increíblemente valiente. Eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras resonaban en la cabeza de Emily mientras volvía a casa. «Más fuerte de lo que crees». Quizás el doctor Chen tenga razón. Quizás realmente tiene esa fuerza en ella que Milligan había estado tratando de destruir todos estos años. Esa noche, tumbada en la cama, Emily sintió un rayo de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Sí, todavía tenía pesadillas. Sí, todavía tenía miedo de cada sombra, pero ahora tenía apoyo, la banda, Sara, el doctor Chen, y lo más importante, tenía libertad. Emily se puso de lado y miró la fotografía de su mesilla de noche, la misma foto de ella y sus padres que había traído consigo. Mirando a la niña sonriente de la foto, Emily susurró, «Te encontraré de nuevo, te lo prometo». Con ese pensamiento, cerró los ojos y se durmió plácidamente por primera vez en semanas. Le quedaba un largo camino de recuperación por delante, pero ahora sabía que no estaba sola en este viaje. Estaba avanzando, aunque a pequeños pasos, hacia la vida que siempre había soñado. La mañana siguiente trajo nuevos retos. Emily se despertó con el sonido de las sirenas y, por un momento, el pánico volvió a apoderarse de ella. Pero entonces recordó las palabras de la doctora Chen sobre las técnicas de conexión a tierra. Se concentró en su respiración y empezó a nombrar los objetos que veía en la habitación. Poco a poco, el pánico desapareció. Era una pequeña victoria, pero significaba mucho para Emily. Por primera vez, era capaz de controlar un ataque de pánico por sí misma.
Eso le dio confianza en sus propias capacidades. Día a día, paso a paso, Emily aprendió a vivir de nuevo. Empezó a explorar la ciudad, sin miedo a los ruidos. Se matriculó en clases de francés pensando que conocer la segunda lengua oficial de Canadá la ayudaría a integrarse mejor. Cada pequeña victoria, ya fuera hablar con un desconocido en una tienda o viajar en transporte público sin sufrir un ataque de pánico, acercaba a Emily a la mujer libre y segura de sí misma que había sido y que soñaba con volver a ser. La luz del sol se colaba por las persianas, iluminando suavemente el pequeño pero acogedor piso de Emily Brown. Había pasado exactamente un año desde que ella, entonces Adelaide Farnsworth Blackwood, había pisado suelo canadiense, huyendo de su pasado y con la esperanza de un futuro mejor. Emily abrió los ojos y se estiró en la cama. Por primera vez en mucho tiempo, había dormido toda la noche sin pesadillas. Era una victoria pequeña pero significativa. Sonrió al recordar las palabras de la doctora Chen en su última sesión. Emily, estás haciendo progresos asombrosos. Tu fortaleza me inspira. Emily se levantó de la cama y se acercó al espejo. La mujer que le devolvía la mirada en el reflejo ya no era la Adelaida asustada y destrozada que había llegado a Toronto hacía un año. Sus ojos brillaban con confianza y una leve sonrisa jugueteaba en sus labios. Un año de terapia intensiva, grupos de apoyo y trabajo consigo misma había dado sus frutos. Los ataques de pánico habían dejado de ser una realidad cotidiana para convertirse en una rareza. Emily había aprendido a lidiar con sus desencadenantes y a no dejar que el pasado controlara su presente. Se dirigió a la cocina y encendió la cafetera. Mientras se preparaba el café, Emily abrió el portátil y consultó su correo electrónico. Entre otros, había uno de su madre. El corazón de Emily se llenó de calidez. Reconectar con su familia había sido uno de los pasos más difíciles, pero también más importantes de su recuperación. Al principio, la comunicación era tensa e incómoda. Emily tenía miedo de abrirse, de hablar de sus sentimientos y experiencias. Sus padres, a su vez, no sabían cómo comportarse con su hija, que había cambiado tanto. Pero poco a poco, con la ayuda de la terapia familiar y una paciencia infinita por ambas partes, el muro que los separaba empezó a desmoronarse. Emily abrió la carta y sonrió al leer las noticias de casa. Su madre escribía sobre trivialidades cotidianas, sobre su padre dedicándose a la jardinería, sobre un nuevo libro que había leído. Al final de la carta había una postdata. Estamos muy orgullosos de ti, cariño. Eres increíblemente fuerte. Esas palabras hicieron que a Emily se le saltaran las lágrimas. Hacía un año, no se habría imaginado volver a sentir esa conexión con sus padres. Terminó su café y empezó a prepararse para ir a trabajar. Después de unos meses en Toronto, encontró un puesto en una pequeña galería de arte. Al principio era solo un trabajo de recepcionista, pero cuando el galerista vio sus dibujos, le sugirió que organizara su propia exposición. Emily recordaba cómo le temblaban las manos al colgar sus cuadros en la sala de exposiciones. Cada uno de ellos era un reflejo de su viaje, desde los cuadros oscuros e inquietantes de los primeros meses tras su huida hasta las obras luminosas y esperanzadoras de los últimos. La exposición fue un éxito y Emily pasó a trabajar como conservadora en la galería, ayudando a otros jóvenes artistas a encontrar su voz. Este trabajo le dio el sentido de propósito y la oportunidad de crear que había soñado durante tanto tiempo. De camino al trabajo, Emily pasó por su cafetería favorita. La camarera, una joven llamada Jade, le sonrió. «Buenos días, Emily. ¿Lo de siempre?» «Sí, por favor», respondió Emily con una sonrisa. Mientras Jade preparaba el café, Emily se dio cuenta de que tenía un moratón en la muñeca. Le dio un vuelco el corazón. Sabía muy bien lo que podían significar marcas como aquella. «Jade», dijo Emily en voz baja mientras la chica le tendía una taza de café. «Si alguna vez necesitas hablar de cualquier cosa,
Estoy aquí. Jade se quedó paralizada un momento y luego asintió, evitando la mirada de Emily. Gracias, susurró. Aquel momento le recordó a Emily una decisión que había tomado hacía unos meses. Había empezado a trabajar como voluntaria en el Centro Local de Violencia Doméstica. Al principio eran pequeñas tareas, ayudar con el papeleo, clasificar donaciones, pero poco a poco Emily empezó a trabajar directamente con mujeres que, como ella, buscaban una salida a relaciones abusivas. Su experiencia personal y su comprensión de la situación la ayudaron a conectar con esas mujeres. Emily podía decirles lo que ella misma deseaba desesperadamente oír en sus días más oscuros. Te comprendo, te creo. No estáis solas. En la galería, Emily se sumergió en su trabajo. Estaba preparando una nueva exposición de una joven artista cuya obra se centraba en el tema de la superación del trauma. Mientras seleccionaba los cuadros y pensaba en su colocación, Emily no podía evitar pensar en su propio viaje. Durante la pausa para comer, consultó su teléfono y vio un mensaje de Sara, su amiga del grupo de apoyo. «Pon las noticias», decía el mensaje. Intrigada, Emily abrió la página de noticias y se quedó helada cuando vio el titular. Detenido el conocido empresario Milligan Blackwood, acusado de violencia doméstica y fraude financiero. A Emily se le aceleró el corazón. Leyó el artículo con avidez y se enteró de que Milligan había empezado a perder el control tras su desaparición. Se había vuelto descuidado en sus tratos y una auditoría había descubierto graves irregularidades en su empresa. Y cuando su nueva novia acudió a la policía para denunciar violencia doméstica, todo su reino cuidadosamente construido empezó a desmoronarse. Emily no sabía cómo reaccionar. Una parte de ella se sentía aliviada de que Milligan ya no pudiera hacer daño a otras mujeres, pero otra parte sentía un extraño vacío. El hombre que había sido el centro de su universo durante tanto tiempo, la fuente de todos sus miedos, ahora parecía tan insignificante. Al llegar a casa aquella noche, Emily permaneció sentada en el balcón durante largo rato, contemplando las luces de Toronto por la noche. Pensó en su viaje, en todos los altibajos del último año, en lo cerca que había estado de rendirse y en cómo había encontrado fuerzas para seguir luchando. Recordó su primer día en el grupo de apoyo, su primera sesión con la doctora Chen, su primer cuadro pintado en libertad. Cada uno de esos momentos había sido un paso hacia la mujer que era ahora. Emily sacó el teléfono y marcó el número de sus padres. Cuando contestó su madre, dijo: «Mamá, quiero volver a casa. El fin de semana. Estoy lista». Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces Emily oyó los sollozos reprimidos de su madre. «Cariño, nos alegraremos mucho de verte». Después de hablar, Emily sintió que un peso invisible caía de sus hombros. Sabía que volver a casa no sería fácil. Demasiados recuerdos, demasiadas emociones, pero ahora estaba preparada para enfrentarse a su pasado. Al día siguiente, Emily se reunió en el centro con una nueva alumna, una joven que acababa de dejar a su marido maltratador. «No sé si puedo volver a empezar», dijo la mujer, mirando al suelo. «A veces pienso que sería más fácil volver atrás». Emily le cogió la mano con suavidad. «Sé lo difícil que es», dijo. «Créeme, he pasado por ello, pero eres más fuerte de lo que crees, y te mereces una vida sin miedo ni dolor». Al mirar a esta mujer a los ojos, Emily se vio a sí misma hace un año, asustada, insegura, pero con una chispa de esperanza, y se prometió a sí misma que haría todo lo posible para ayudar a esta mujer y a todas las demás en una situación similar a encontrar su camino hacia la libertad y la felicidad. Aquella tarde, sentada ante el caballete de su piso, Emily empezó un nuevo cuadro. La imagen de un pájaro que se libera de su jaula y se eleva hacia el cielo despejado aparece poco a poco en el lienzo. Este cuadro no era solo un reflejo de su propio viaje, sino también
un mensaje de esperanza para todos aquellos que siguen atrapados en relaciones abusivas. Emily sabía que su viaje hacia la curación total aún no había concluido. Aún tenía momentos de miedo y duda, pero ahora tenía la fuerza para enfrentarse a esos sentimientos. Tenía apoyo, familia, amigos, terapeuta y, lo más importante, tenía fe en sí misma. Mirando su cuadro inacabado, Emily sonrió. Ya no era una víctima, era una superviviente, era fuerte, era libre, y con esa libertad llegó una nueva comprensión de su propósito en la vida. Emily sabía que sus experiencias, su dolor y su curación podían ayudar a los demás. Decidió que dedicaría su vida no solo a su arte, sino a ayudar a quienes seguían atrapados en relaciones abusivas. Emily cogió el teléfono y envió un mensaje a Sara. Estoy pensando en poner en marcha un programa de arteterapia para víctimas de violencia doméstica en nuestro centro. ¿Qué te parece? La respuesta llegó casi al instante. Es una idea genial, me apunto. Emily sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de esperanza y determinación. Sabía que le quedaba mucho trabajo por delante, para sí misma, para sus relaciones, para ayudar a los demás. Pero ahora tenía fuerzas para afrontar esos retos con el corazón abierto y la cabeza bien alta. Adelaide Farnsworth Blackwood murió el día que huyó de Milligan. Pero Emily Brown nació de sus cenizas, fuerte, libre, dispuesta no solo a vivir, sino a ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad y la felicidad. Mirando la ciudad nocturna fuera de su ventana, Emily susurró: Gracias, gracias a la vida por una segunda oportunidad, gracias a ti misma por la fuerza y el coraje, e incluso gracias a Milligan por no romperla, sino por hacerla más fuerte. Emily sabía que su historia no había terminado. De hecho, acababa de empezar, y estaba preparada para escribir nuevos, brillantes y libres capítulos de su vida.